Considerados como simples piratas, a veces despreciados por la sociedad, hay una cultura que merece ser conocida. Hoy, en las pantallas, exoespecies margabanes. Bueno a todos, soy Edgardan de nuevo. Hoy os traigo Exoespecies margabanes. Esto es uno de los muchos libros pendientes de reseñar que, debido al cambio de mis condiciones laborales y problemas personales, se quedaron en el olvido y nunca llegaron a ser reseñados, como por ejemplo algunas cosas de Tierras Heridas o, por supuesto, o Monstruo de Week, o los que he estado reseñando en los últimos tiempos. Suplementos que tienen algún tiempo del último año que compré, quería reseñar, pero las circunstancias lo impidieron. Y si os voy a decir la verdad, yo de este no tenía ningún tipo de esperanza y lo compré por ser más fanático de EXO que porque realmente me resultara algún tipo de interés. Este es el segundo Exoespecies. Yo el primero no lo he leído, principalmente porque está solo en formato electrónico y leer textos largos en formato electrónico me cuestan. Es el motivo por el que, por ejemplo, me cuesta mucho leer material en inglés, porque habitualmente no lo tengo en físico. De hecho, recientemente Blue Rose lo he podido terminar porque lo he tenido en físico, pero no me había podido leer el libro entero, porque para mí me es incómodo. Yo tengo una necesidad de leer en papel todavía, que sé que me tengo que quitar la costumbre, aunque sea meramente por problemas de espacio, y a este sí le doy una oportunidad, lo cual me hace pensar o esperar. Sé que Juan Carlos ve estos vídeos y sé que concretamente que os voy a hablar de EXO lo va a ver, que a lo mejor pues sería interesante ver ese otro Exoespecies en físico. Se ha publicado otro suplemento de EXO que tengo pendiente también por leer, ¿no? Está ahí pendiente, que vendrá en el futuro cuando lo pueda leer. Y os voy a decir una cosa, yo de este suplemento no esperaba nada. Los margabanes para mí no es ningún tipo de especie realmente interesante. De hecho, yo siempre lo he tratado, como dice la parte de atrás, como criminales. Han sido personas del mercado negro o personajes comerciantes un poco turbios o algo así, que tienen algo de eso, pero no es exacto. De hecho, muchos de los aspectos que venía aquí yo realmente los llevaba a lo Súcaro, una especie que me hace parte un poco más de gracia, ¿no? Los margabanes, aunque sea meramente por aquella ilustración de la primera edición, nunca han sido parte de mis especies favoritas de la galaxia EXO, ni siquiera importante. O sea, no es como los olieros o los tiranos o incluso los Gwen, ¿no? Que a veces en mis partidas han tenido un papel un poquito más predominante que esta, que ya os digo que ha cambiado mucho mi forma de ver la vista, porque si bien es cierto, esta forma de pensar en los suplementos con especie me supone mucho más interesante que el elemento conservador que yo habría escogido, porque yo realmente hubiera escogido regionales, ¿no? Un suplemento que hablara de cada uno de las grandes potencias de Universo EXO, como por ejemplo la Unión Pangaláctica, la Unión de Mundos Libres o la RFP. Aquí Sombra, de forma bastante inteligente, es decir, pese a mis reticencias iniciales, creo que le da un empaque bastante interesante a las especies con estos pequeños manuales. También es cierto que concretamente el margabán es una especie muy restringida en el espacio, en la federación y algunos individuos fuera. A lo mejor para tratar gente como los Seller o los humanos sería un poquito más complejo debido a su multiplicidad. Concretamente el Seller no, pero el Seller forma parte de un gran espacio. O sea, ¿cómo hablar de los Seller sin hablar del pueblo Seller, ¿no? De todo lo que es esa gran potencia, porque forma parte de las grandes potencias de la galaxia. Cabe destacar que también me hace gracia que en la parte de atrás tenemos un pequeño mapa de la Federación, el lugar donde principalmente nos encontramos con los margabanes, con los mundos más importantes marcados, lo cual creo que es una adición bastante interesante y bastante ingeniosa, al no tener ilustraciones en color, aprovechar la contraportada y la solapa para mostrarnos esto. Eso también ha sido bastante buena idea, igual que la incorporación de las solapas que llevamos viendo desde el libro de los marines. Y en fin, vamos a ver este suplemento que yo os digo me ha sorprendido para bastante bien. Bueno, aquí tenemos los margabanes, con este margaban en portada, escrito por Rubén Ramos Núñez, que la verdad se ha currado un suplemento muy interesante. Tenemos estas ilustraciones, siempre se le ha dicho que el arte gráfico de EXO da un poco, o sea, que es malo, o que no es,
o que no es especialmente brillante. A mí, sinceramente, creo que muchas de esas críticas se basan en el TCM y que fue el primer suplemento que tuvo, el que venía con la pantalla, y el del básico de la primera edición. La segunda edición, o cosas como el bestiario, entre comillas, me parece que tienen ilustraciones brillantes. Es verdad que son en blanco y negro, pero tienen este toque lápiz, que no sé, a mí, la verdad, me gusta muchísimo, le queda muy bien. Incluso mejor que si estuvieran en color, principalmente porque creo que el estilo en color no le quedaría bien a EXO. Pero bueno, aquí tenemos los típicos relatos, en el que es unos pequeños relatos que nos tienen acostumbrados el mundo de EXO. Está bien, es un relatito corto. Y aquí tenemos la historia. Aquí se nos presenta la historia de la especie desde sus orígenes en su planeta natal hasta su llegada al momento más actual, ¿no? Es curioso, ellos tienen una cronología distinta, ellos tienen una guerra bastante importante con la República Federal de Planetas, pero que vamos a llegar a ver. Bien, la historia de los Margavanes es una historia que me llama mucho la atención porque nos lo plantea a grandes rasgos desde el principio. Los Margavanes es una especie que nace, en su planeta es principalmente son pantanos o pequeños bosques, y digamos que ellos van teniendo una evolución cultural basado en preceptos que a mí me hace mucha gracia, y me hace mucha gracia porque yo nunca hubiera podido plantear una especie de este estilo. Si yo planteara algo de este estilo, vendría a un punto de vista humorístico. Me llama la atención que coge elementos como de Ayn Rand, de hecho tiene su propia figura tipo Ayn Rand, y elementos anarcocapitalistas, e intentan construir una sociedad funcional si estos elementos pudieran funcionar más allá del marco de las ideas. Cosa que yo, por ejemplo, soy bastante contraria. Yo creo que estas ideas no podrían funcionar, y desde luego no podrían crear una sociedad desarrollada con ellas, pero por eso digo que yo lo haría desde un punto de humor. Pero me hace gracia y me parece muy interesante el ejercicio de reflexión de ¿qué pasaría si una sociedad lograra conseguir un elemento funcional con estas ideas? Pues eso es la historia de los Margavanes, teniendo problemas, eventos importantes como puede ser las guerras arancelarias, que son una serie de guerras, diría que mundiales, entre comillas, aunque vendrían a ser más bien unas guerras de los 100 años, unas guerras de los 30 años, basadas en los problemas arancelarios y de impuestos en su propia sociedad. Lo cual me resulta curioso cómo crear este elemento de retorcer para poder conseguir una sociedad con estos valores. Vale, estos son los valores de esta sociedad. ¿Cómo podrían ser los eventos, guerras y tal hasta conseguir una sociedad espacial con ella? Así que eso es una de las cosas que me sorprenden y que sinceramente creo que es uno de los grandes trabajos del libro. Conseguir un elemento tan diferenciado a lo que podría ser la historia humana, aunque el libro está escrito por humanos y tiene que jugar con este elemento antropocéntrico y humano, que al fin y al cabo no nos podemos distinguir, porque para poder construir sociedades no humanas, la única forma sería no describirlas, porque las vamos a humanizar desde el primer momento, ¿no? Un ejemplo es los Irioendi, o incluso los Berrianos, que a pesar de que son razas alienígenas, nos es complicado no humanizarlas cuando escribimos sobre ellas. Aquí tenemos la historia de la era espacial, o sea, todo lo que tiene la era preespacial, todo lo que es sus avances civilizatorios, su era espacial, es todo aquello que es cuando empiezan a colonizar y explorar su sistema cercano. Subespacial, cuando empiezan a colonizar sistemas adyacentes, y aquí te van hablando de los principios fundamentales que rigen su sociedad y su exploración, y el motivo para hacerlo. Ellos, por ejemplo, no ven motivo por ejemplo, los humanos podríamos ir a la Luna o incluso a Marte meramente por saber que somos capaces de hacerlo, ¿no? Por una inquietud científica. Los Margavanes son incapaces de hacer nada si ven que no van a tener un beneficio económico, o sea, que ven una parte muy materialista y muy a cortoplacista de los recursos, ¿no? A pesar de que puedan pensar a largo plazo crear una fábrica aquí, ellos necesitan tener una motivación material para poder hacer las cosas. Ellos los elementos filosóficos o más abstractos no lo tienen debido. De hecho, en cierto momento dado nos van a hablar de sus creencias antiguas y cómo ellos rápidamente las desecharon, ¿no? Su cultura animista de dioses del pantano,
pese a que sigue sangrando en algunos elementos de su sociedad, como vamos a ver un poco más tarde, ellos eliminan todo ese tipo de superstición. Ellos creen mucho en el mundo material y todo lo que no tiene que ver con el mundo material, digamos que es de segundo plano para su sociedad. La era subespacial. Y aquí tenemos ya la era galáctica. La era galáctica es ya cuando va a empezar a tener contacto con otras civilizaciones. De hecho, su visión de su sociedad hace que ellos no tengan técnicamente ningún trauma cuando empiezan a conocer otras especies y empiezan a ver que otras especies tienen capacidades tecnológicas distintas porque los ven como oportunidades comerciales. Para ello, ellos no ven un problema ahí. De hecho, es muy curioso, los margavanes, bueno, lo comentaré cuando lleguemos a ello, en una cuestión de su idioma que me hace especialmente gracia. Vendría a ser, por eso digo que yo lo haría con un toque más de amor, vendrían a ser un poco los Ferengi de esta galaxia, ¿eh? Lo que pasa es que para mí los Ferengi tienen un toque humorístico bastante grande. Y bueno, como vemos es una historia bastante detallada en el que técnicamente van a dedicar un tercio del suplemento a hablarnos de la historia. Yo esto considero bastante positivo y creo que es una de las cosas que me gustan. Puede no tener un impacto grande en partida, pero a mí este tipo de ejercicios de construcción, de pensar cómo una sociedad puede llegar desde las cavernas hasta una época espacial, me gusta. Lo fácil hubiera sido meramente detallar cómo es la sociedad de Evendy y en los momentos un poco más actuales técnicamente desde que empiezan a salir al espacio, pero hay un ejercicio de crearnos toda su historia de colonización o de cómo vivían en el planeta, pese a que es escasa. Digo escasa porque se la ventilan en apenas unas pocas páginas, pero es que ese trabajo de 5 páginas hablándonos de cómo era su sociedad antes de descubrir el poder abandonar su propio planeta, me parece que no solo es un ejercicio, que además da riqueza. Y da riqueza sobre todo si queremos pensar en otro tipo de civilizaciones dentro de la galaxia EXO o queremos hacer, por ejemplo, aventuras de tipo arqueología, ¿no? Aquí tenemos la descripción, nos hablan de sus elementos biológicos, sus elementos distintivos raciales y cómo habitan el espacio. Me llama la atención porque, aunque lo veremos un poco más adelante en la creación de personajes, esto, que ya se menciona, a mí me gusta mucho, en Mass Effect 2 hablan de esto, es muy fácil caer en la sencillez de pensar de que las especies galácticas en los mundos de ciencia ficción son monolíticas. En los humanos no lo vemos tan así, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver, por ejemplo, Babylon 5, ¿no? Cuando muestran la diversidad humana, pero el resto de civilizaciones parecen más monolíticas, ¿no? Como que hay un elemento de hegemonía cuando una sociedad pasa al plano espacial. Esto se comenta mucho en la ciencia ficción, ¿no? Que también podría pasar a los humanos. Lo que pasa es que como los humanos habitualmente vemos humanos que llevan o poco tiempo, son recién llegados o son humanos resurgidos después de unos años oscuros en el que han estado todos sus planetas aislados, queda siempre mucho más presente. Pero en los mundos de ciencia ficción, cuando hablamos de especies, nos cuesta ver esa diferenciación, ¿no? Aquí tienen un esfuerzo por al menos crearnos 4 tipos de margavanes dependiendo de los lugares originarios de donde proceden, o con pequeñas diferencias tanto físicos como algunos elementos culturales. Y creo que es un ejercicio que enriquece esta especie, lo que hace que me gustaría ver más libros de este estilo. Y en un mundo como la galaxia EXO, tan ricamente, a veces tan rica, tan detallada en grandes aspectos, le da una riqueza a nivel de suelo, como por ejemplo cuando te hablan que los seres humanos tienen este elemento de humanocentrismo, ¿no? Que es una enfermedad mental que tiene la humanidad, en la cual no conciben que las cosas no estén pensadas para seres humanos. Pues aquí nos dan este punto de diferenciación entre las distintas especies. Pero bueno, lugares de interés, aquí nos van a hablar con el código que es muy basiquito, esto no es Traveler, de cómo son los planetas. Nos van a hablar de los principales mundos que tienen los margavanes, con una descripción pequeñita, pero oye, bastante funcional. Otros mundos interesantes, si vemos todos estos mundos, son los que están marcados en la parte de atrás, ¿no? Y por último nos van a hablar de los piratas, porque obviamente, igual que los vedios, los margavanes dan mucho pie al mundo ilegal. De hecho, hasta el punto que era casi lo diferenciador que tenían en el básico. Costumbres sociales. Aquí nos van a hablar de pequeñas costumbres sociales que
que van a tener, como por ejemplo lo que hablaba, ¿no? Ellos ahí tienen una cuestión en el idioma, en su idioma, comprar y robar no tienen diferencias. O sea, es la misma palabra. Ellos distinguen sus verbos, se declinan conforme a cómo se ha logrado un objeto. Si se ha logrado con una negociación pasiva, si se ha logrado con una alta negociación, si ha costado mucho, si se ha conseguido sin negociación ninguna, y llama la atención, ¿no? Estos pequeños detalles que dotan de tridimensionalidad a algunos aspectos del mundo. Hay gente que los llama paja. A mí este tipo de elementos me recuerdan un poco a lo único bueno que tienen los libros de secretos del clan, en Leyenda de los Cinco Anillos, en el que nos dan como 10 particularidades culturales de cada clan, ¿no? Eso le da mucho más color que a lo mejor que crear 40 páginas de historia. Porque esos pequeños gimmicks, esos pequeños detallitos son los que pueden llegar a surgir en partida, ¿no? Aquí el atuendo y cuidado personal, ¿no? Los que visten con esta especie de túnicas. Tiene una especie de joyería que depende de cada... y materiales en sus joyas que dependen de cada... que transmiten socialmente. De hecho, vamos a tener una tablita de qué significa para su sociedad portar, por ejemplo, un oro o un rubí o un diamante. Pequeñas costumbres sociales que pueden llegar a tener, los ritos sociales que nos hablan de los matrimonios. Para ellos los matrimonios es un elemento, es como una alianza cultural, ¿no? Bueno, una alianza cultural, una alianza entre dos personas, y de hecho es eso, una alianza entre dos personas que tiene sus contratos, sus cláusulas y cosas que tienes que mantener y cosas que no puedes tener, ¿no? Bueno, esta es la tarjetita. Nos hablan de su ocio. Su ocio, por ejemplo, ellos tienen le dan muchísima importancia a los deportes de contacto físico, sobre todo a las peleas. Son muy aficionados de ellos. De hecho, es algo que en parte les avergüenza, porque tienen como su forma de enseñarlo a los turistas y su forma de verlos entre ellos. Desahogan muchísima violencia, lo cual llama la atención porque es una especie muy poco violenta, en el que todo se basa en su cultura, en la negociación y tal, pero sin embargo tienen esta parte casi animal. Y además también tiene mucha importancia para ellos la jardinería. De hecho, es una de sus cosas que quedan cuando vamos a ver la religión, que nos lo hablan en creencias y religión. Es casi una reminiscencia al espíritu y a sus creencias animistas del mundo de las plantas, ¿no? Nos hablan también de su arte. ¿Veis? Todos estos son los pequeños detalles que le dan empaque a estas especies, y que las especies menores en la galaxia Exo, o sea, todo lo que no son tiranos, humanos, Seller, les faltaban, y estos libros están intentando corregir o, digamos, dotar de tridimensional a este tipo de facciones, ¿no? Las organizaciones, las pequeñas facciones que vamos a tener dentro del que son como un poco de gigaempresas o grupos comerciales. Relaciones galácticas, cuáles son las relaciones de los Margavanes con cada una de las grandes potencias y estados. Los lugares típicos que podemos encontrar, como es una casa, como es un mercado, como es un restaurante, como es un bar. Por ejemplo, me llama la atención los restaurantes, ¿no? Los restaurantes tienen que tener 2 pisos, porque en el piso de abajo es donde se prepara toda la cocina y donde, digamos, se hacen los elementos más informales, como por ejemplo beber o ese tipo de cosas, y donde se come, que tiene un elemento ritualístico importante, es en la planta de arriba. Cómo funciona su hospedaje. Siempre vamos a tener estas píldoras que son muy comunes en Exo, sobre todo a partir de la segunda edición, en los que nos mencionan pequeños detallitos o amplían algunos elementos propios de aquí. Y aquí tenemos ya el equipo, ¿no? Que nos hablan de las herramientas y los materiales de orfebre, porque ellos la joyería tiene bastante importancia social, el té, que también ellos les dan mucha importancia, cómo beben, ese tipo de cosas, su armamento y cómo crean sus armas en producción, sus naves, sus pequeños inventos, ¿no? Como por ejemplo tienen como una especie de círculo espacial, aquí el anillo subespacial, que les permite engancharse a una nave sin capacidad espacial y poder saltar con ella, lo cual crea abarata costes y se pueden alquilar. Maquinarias de minería y otro tipo de cosas. ¿Veis? Aquí tenemos la tabla de materiales, ¿no? Pues por ejemplo, apalito. Se utiliza para joyería para esclavos. ¿Cuál es su significado social? Y ese tipo de cosas. La esclavitud es muy importante para los Margavanes, por cierto. De hecho, fue lo que creó en su historia, que se me ha pasado. Ellos ahora mismo, hace poco tiempo,
Bueno, poco tiempo. No sé, recuerdo si son 1000 o 100 años. Es 2100 algo. Sí, creo que son unos 1000 años. Ellos tienen una guerra terrible contra la RCP debido a su sistema de esclavitud. Ellos ven la esclavitud como un elemento más de un contrato. Ellos, tú... porque ellos tienen un elemento individualista muy fuerte. O sea, tú eres únicamente responsable de todo lo que te pase y si no quieres que te pase algo, tu primera disposición es tu propio cuerpo. Quieres vender un órgano, quieres venderte a ti mismo, tal, no tiene ningún problema. Son este tipo de cosas horribles de la sociedad de esta gente, pero que son muy coherentes con ese tipo de cosas. Y entonces el punto de esclavitud es bastante problemático para algunas otras especies. De hecho, por ejemplo, te dicen que el motivo por el que los zúcaros y los olieros suelen estar bastante dispersos en la galaxia Exo, sobre todo en la parte occidental, suele ser porque esta gente se ha dedicado durante muchos siglos a venderlos. Y claro, pues también te puedes vender a ti mismo. Y de hecho tienen algunos tipos de objetos y tecnologías dedicadas a la esclavitud. Aquí tenemos personajes con nombre, importantes para su sociedad. No voy a entrar demasiado en ello, pero tenemos desde piratas a ingenieros a políticos. Y por último creo que tenemos las organizaciones. No, son todo personajes. Y después tenemos ya cómo jugar un Margavan. Unas pequeñas líneas en las, bueno, 3 columnas donde nos van a hablar qué es un Margavan, porque podemos jugar con él, algunos consejos de interpretación, y después es que de las etnias dentro de la especie de los Margavanes, pues las pequeñas diferencias que puede llegar a haber. Como veis, las tablas son muy parecidas. Es básicamente pues un elemento casi más cosmético, en el cual, por ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, los Fungion Bot, que son más propensos a los poderes psíquicos, pero sin embargo se les da, bueno, no, se les da mejor la destreza también. Pero por ejemplo los rounds son más ágiles, ¿no? Y están más equilibrados. Los rounds, digamos, es el que tiene las estadísticas más equilibradas. Y tenemos un pequeño, por ejemplo, el Gain son los del básico. Estos son más altos, estos son más fornidos, estos son más ágiles. Pues tenemos las distintas diferencias, ¿no? Aquí tenemos profesiones y especializaciones nuevas, por ejemplo, el orfebre o el pirata. Y ya está. Este es el libro. Vamos a las conclusiones. Pues bueno, lo dicho, aquí tenemos Exoespecies Margavanes, un libro fantástico, sorprendente para mí. Yo os digo, no os esperaba esto. ¿Es el mejor suplemento del mundo? No, probablemente no lo sea. Pero es un suplemento que desde luego sorprende. Y le da empaque a lo que quizás sea, fuera para mí el top de las 25 o 30 especies que tiene Exo. Estaba en el tercio final y ha crecido mucho, ¿no? No se ha llegado a la parte de arriba, ¿no? Porque a mí el humano, lo lamento mucho, para mí el humano es lo más alto del todo. O sea, yo soy jugador de humano siempre. Considero que, no tengo vergüenza de decirlo, considero que la ficción pierde cuando puedes llevar algo que no lo sea, porque trivializa, sobre todo en los mundos de fantasía. Bueno, esto es Exoespecies, un suplemento que a mí me ha sorprendido muchísimo. No me esperaba encontrarme un suplemento tan bueno. ¿Es el mejor suplemento? No, pero creo que es un suplemento muy bueno. Es el típico suplemento regional, variedad de especies, que va a tener el uso que vaya a tener esa facción, esa región, esa organización, ese clan, esa familia dentro de tu ambientación, ¿no? Esto es como, por ejemplo, los Giovanni en el libro como libro en vampiro. Por si no Giovannes en tu crónica no lo vas a usar, pues aquí igual, Margavanes, lo bueno o poco que puedes llegar a usar. Lo que pasa es que esto le da una tridimensional a los Margavanes, que para mí pasa de ser del tier, del final dentro de las especies de Exo, que tiene, no recuerdo si son entre 25 y 30 especies. Para mí era de abajo del todo y ha subido mucho. Sigue sin ser mi favorita. Gente como el humano, yo soy muy pro humano siempre. El oliero, el úcaro, que para mí está mucho más arriba, pero han logrado, para mí, conseguirle dar muchísimo interés. Desde luego, no en el top 5, pero quizás sí se encontraran en el top 15. La verdad, un acierto hacer estos libros. Espero que haya otros. Sé,
porque he hablado con Juan Carlos en alguna ocasión, que hay otros libros preparados. Y me gustaría ver cómo hacen este. No me he leído el otro, porque el otro también tiene pinta de ser distinto, porque tiene pinta de ser de hablar de una región o algo así. Hablaré un poco, y si esta es la forma de llevar EXO, con estos suplementos pequeñitos que son relativamente más fáciles de publicar, creo que es una muy acertada forma de hacer la línea mediante este tipo de cosas que mediante juegos como por ejemplo el de los marines, que es un libro que se retrasó años debido a la complejidad y grosor que tiene el libro, ¿no? Prefiero material más cercano, más regular, que pueda ser regular, o sea, me refiero que con 1 o 2 al año para mí sería suficiente. Este tipo de suplementos que además le enriquecen, porque estos libros enriquecen muchísimo. El de los marines, pese a que es bastante interesante y ver cómo evolucionan los marines dentro de la galaxia EXO, ¿no? Puede ser muy útil para partidas. Estos enriquecen mucho más y sinceramente, y además da mucho más posibilidades. Los marines es una cosa muy acotada, ¿no? Marines. O por ejemplo el del TCM, que el TCM pues igual, es muy acotada, grupos EXO, a pesar de que tiene unas reglas de supervivencia y tal, está muy supeditada, aunque es una de las formas más fáciles de jugar al juego. Pero ya os digo, una pasada de libro. No es uno de los grandes libros, pero desde luego, si sois aficionados a EXO o queréis introducir margavanes en otros mundos, como por ejemplo Traveler o sector TPK, un absoluto recomendado. O sea, este, desde luego, no debería faltar en vuestras estanterías si os gusta la ciencia ficción. Por lo demás, la semana que viene seguiremos con más reseñas, no sé exactamente cuáles, pero hasta otra.